leemos el texto que está ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice así, y luego que leamos, ustedes me acompañan en una oración para pedirle al Todopoderoso que pueda obrar en nuestras vidas en esta mañana. Estamos muy contentos de poder recibir también visitas hoy, estamos muy contentos de poder ver a hermanos y hermanas que extrañábamos. También extrañamos a otros de nuestros hermanos. Tenga Dios a bien traerlo a este lugar para poder compartir y tener comunión los unos con los otros. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, dice la palabra del Señor, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, le escribe el apóstol Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y veamos cómo el apóstol Pablo nos exhorta, nos llama a tener el sentir de Cristo. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la palabra del Señor para nosotros en este día. Roguemos al Padre en el nombre de Jesucristo que su Espíritu Santo pueda ir haciendo esa obra que solamente Él puede hacer en nuestros corazones. Señor, queremos rogarte en esta mañana, al comenzar la exposición de tu palabra, al disponer nuestros corazones también a conocerte, a apreciar tus maravillas, a apreciar tus perfecciones, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida. Señor, en un texto tan hermoso en donde el apóstol Pablo nos invita a tener este sentir de Cristo, también nos encontramos, Señor, con estas indicaciones respecto de cómo relacionarnos entre nosotros, con un énfasis especial, sin duda, en esta resolución de conflictos, cuando hay diferencia entre nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo consideramos a nuestros hermanos? ¿Cómo queremos solucionar las cosas, Señor? Sin duda hemos hablado de la unidad, hemos hablado, Señor, de la dependencia, pero también, Señor, hoy queremos, Dios mío, con tu ayuda, Señor, poder tener la actitud correcta, Señor, buscar lo necesario y, Señor, encontrar certeza en tu sacrificio y en tu obra, para saber que a través de tu modelo, Señor, nosotros sí podemos, Señor, realmente solucionar los problemas y poder, Dios mío, vivir en paz. Dios, toda la gloria sea a ti, Señor, hoy y siempre, Señor, en la iglesia y fuera de ella, Señor. Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Entonces quiero, con la ayuda del Señor, compartir respecto de esto. Puede que sea contingente usted, pueda que usted tenga conflicto de esta mañana, pueda que no los tenga, pero sin duda debemos ocupar las herramientas que el Señor ha puesto a nuestro haber, y esas herramientas las encontramos en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las diferencias que se nos presentan? Recuerdo, queridos hermanos, dos reacciones típicas de las cuales yo tengo y de las cuales yo no me enorgullezco. Una de ellas, por ejemplo, es el de tratar de convencer a mi hija cuando ella me pide algo. No sé, por ejemplo, vamos a comprar una cosa y yo no quiero gastar dinero en esa cosa. Y de repente uno trata de convencerle y solucionar el conflicto diciéndole: pero mira, esto que está acá es mejor que lo que está acá. Y uno sabe que al final está buscando por lo propio.
no por lo de ella, no por el deseo que tiene. Es un ejemplo súper cotidiano quizás que usted, que ha tenido niños pequeños, si ha tenido nietos, quizás lo ha vivido, pero creo que va a saber hacia dónde lo voy a llevar. Otra reacción muy típica de la cual no me enorgullezco es la de usar argumentos sólidos para defender mi postura y llevarla hacia adelante, olvidando si en ese proceso estoy buscando o no beneficiar a la persona con la cual yo estoy discutiendo. Otra forma de solucionar los conflictos es cuando queremos de una u otra manera, a través de argumentos, poder rebatir con personas, discutir con personas, simplemente buscando llevar mi posición adelante, pero dejando el sentir de Cristo al hecho de poder bendecir a aquel con el cual estoy discutiendo respecto de algún tema. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Es una frase bastante hipócrita, en la cual uno le está haciendo el quita al problema. En la cual en vez de enfrentar el problema con la persona, en vez de una u otra manera solucionarlo, simplemente está mintiendo respecto de lo que hay en el corazón y dice, no, si no eres tú el problema, soy yo el problema. Y nos evitamos las discusiones, nos evitamos las explicaciones y seguimos hacia adelante con nuestra vida. Y el vivir el Evangelio debe llevarnos a confesar a quienes Dios ha puesto a nuestro lado, especialmente a nuestros familiares, lo siguiente: no soy yo, eres tú. No soy yo, eres tú. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Significa decirle al otro que yo quiero ser útil a Dios y poder ayudarte. Significa que no se trata de mí, sino se trata de ti. Y esa confesión mutua nos conduce a decir juntos, no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Entonces, cuando hablamos de resolver problemas, cuando hablamos de solucionar cosas en nuestra vida, debemos tener presente, primero que todo, cómo es que nosotros nos enfrentamos a los conflictos. Debemos tener presente cómo es que nosotros nos estamos enfrentando a solucionar ciertas cosas en nuestra vida. Una pregunta más. Cuando hay conflictos en su vida, ¿usted quiere solucionarlos o quiere permanecer en ellos? A veces es fácil dejar que el conflicto permanezca y sigo ahí. La palabra del Señor entonces nos hace hacernos esta pregunta: ¿cómo resuelvo los conflictos en mi vida? ¿Tenemos los cristianos conflictos en la vida? ¿O desde el momento en el que el Señor iluminó nuestras conciencias y llegó a nuestra vida, se terminaron los conflictos y ahora somos perfectos y cada vez que alguna cosa no nos gusta la solucionamos de la mejor manera, renunciamos a nosotros mismos cediéndole el lugar a otro? Sabemos que no es así. Pero a través de la palabra del Señor podemos encontrar consolación para cada uno de nosotros y aprender a resolver los conflictos. Por lo general, nosotros solemos pensar que en los conflictos siempre es uno el que gana y otro el que pierde. Siempre es así. Aun cuando se llega a una mediación, aun cuando las partes llegan a encontrar un punto medio en el cual uno dice, ya, lleguemos a conciliación y solucionemos las cosas, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, o mi argumento es este, mi argumento es este otro, solucionemos las cosas. Aún en esos momentos, siempre parece ser que uno es el que pierde. Y esto implica amargura, esto implica insatisfacción en una de las dos partes. En el que gana un poco más, siempre va a haber ese gané, mi postura siguió adelante. De una u otra forma, lo que yo quería se mantuvo presente. Y en el otro, ya igual gané algunas cosas, pero no tuve todo lo que quise. Los conflictos quedan ahí. En Cristo se nos comunica y se nos da paz, hermanos. ¿Y por qué yo estoy hablando de los conflictos, pastor? Quizás usted debería hablar de otra cosa, algo más, algo que nos animara un poco más. Hermano, es una realidad. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo afrontando una realidad que sus discípulos en ese tiempo iban a tener que afrontar y que ellos estaban afrontando, que era el rechazo de sus familias, el rechazo del mundo, la persecución, el martirio. Verdaderos conflictos. Lo que hoy nosotros tenemos son conflictos pequeñísimos en comparación con lo que los mártires que compartieron el Evangelio tuvieron.
Entonces Jesús, en esa sinceridad, honestidad, transparencia que lo caracteriza, siendo el Dios todo soberano, poderoso, nos habla de esto. Y los conflictos van a existir siempre. Por una u otra cosa se nos van a presentar. Por eso que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en el mundo, los conflictos van a estar. Se nos van a aparecer, cualquier circunstancia va a hacernos llevar a tomar una decisión, a tener una discusión, a decidir qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Lo sanador del Evangelio, queridos hermanos, lo sanador del Evangelio de Jesucristo es que nosotros podemos beneficiarnos de los conflictos. Y ese es el mensaje que podemos encontrar en el texto que hemos leído en Filipenses. Entonces hagamos un pequeño resumen en esta introducción para así comenzar a exponer los textos que vamos a compartir esta mañana. Los conflictos existen. Usted y yo no podemos erradicar los conflictos de nuestra vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? Recuerden, les pedí cuando comenzamos el mensaje que estuviéramos atentos. Los conflictos van a estar y no los podemos erradicar. Cuando venga lo perfecto, con Cristo Jesús, nosotros vamos a estar en un mundo en el cual va a reinar la justicia y la paz. Pero aún hay conflictos, hay guerras, hay discusiones. De nuestro corazón nacen esas cosas. Entonces, frente a una realidad innegable que nosotros no podemos borrar, qué mejor que Jesús nos diga, pero ustedes se pueden beneficiar de ellos. Pueden sacar de esas cosas que van a estar siempre presentes lo mejor para poder vivir en paz. Porque yo les he dado paz. Yo soy tu paz. El Señor nos dice que Él es paz para nuestra vida. Y paz es ausencia de conflicto. Eso significa la palabra paz. Así es usada en la palabra de Dios. La paz es ausencia de conflicto. ¿Por qué hay ausencia de conflicto? Porque estos se pueden solucionar. Estos pueden beneficiar nuestras vidas. El apóstol Pablo está comunicando a los filipenses su disposición a vivir o morir por la causa del Evangelio. La carta a los filipenses tiene una carga muy especial. Muy especial desde el punto de vista de que Pablo es capaz de presentarse frente a los filipenses y decirles: yo no importo, Cristo importa. Hay frases que nos encontramos muy particulares que seguramente son incluso caballitos de batalla en nuestra vida diaria de los cristianos, cuando hablamos de poder solucionar conflictos y seguir adelante. Ya desde el capítulo 1 se hace presente la idea central de la carta, que es: no hay nada más valioso que Jesús y su gloria. Esa es la idea central de la carta que estamos leyendo. Hemos leído 11 versículos de un capítulo, del capítulo 2. Pero toda la carta, que tiene 4 capítulos, yo la leí y la idea central, por lo menos la idea central que dejó en mi corazón, es a Pablo diciendo: Jesús es lo importante, nosotros no, su gloria debe brillar. Y por medio de distintos ejemplos, el apóstol Pablo, permítame leer 3 frases que son típicas que usted las va a reconocer. Por ejemplo, él dice que él estimó todo como pérdida. ¿Ha escuchado esa frase del apóstol Pablo? Yo he estimado todo como pérdida. Otra frase del apóstol Pablo que encontramos en Filipenses es esa que dice: para mí el vivir es Cristo. Otra frase potente que encontramos del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en distintos capítulos. El apóstol entonces dice: yo he estimado todo como pérdida, para mí el vivir es Cristo. Y también otra frase que él dice es: sé vivir humildemente y tener abundancia. No importa la circunstancia en la que me encuentre, yo sé estar con el Señor. Entonces nos encontramos con 3 frases, algunas, y hay muchas más en la carta a los Filipenses. Pero el centro de los mensajes que entregan estas frases es: yo paso a un segundo plano para que Cristo pueda levantarse. Mi opinión deja de tener importancia para que Cristo pueda brillar. Yo dejo de ser importante para que los que tienen necesidad, para que mi prójimo pueda también valerse de lo que yo pueda ayudarle. El Señor, a través de Pablo, hace presente
como él, el apóstol Pablo se presente como él y sus colaboradores, por sobre su bienestar, prefirieron a Dios y su voluntad. Pablo en la carta a los Filipenses también les cuenta a ellos la buena disposición que tuvieron Timoteo, Epafrodito, si no me equivoco, también aparece en esta carta. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Cómo ellos tuvieron una buena disposición para poder dejar sus propias necesidades a un lado, renunciar incluso a su propio bienestar para poder bendecir a la iglesia que estaba en Filipo. El ejemplo más importante que el apóstol Pablo nos da de renuncia, que el apóstol Pablo nos da respecto de cómo disponernos frente al otro, es el de Jesús. Parte de esto lo leímos en el texto en el capítulo 2. Y a esto el apóstol Pablo y Dios llama a los filipenses y el Señor nos llama en esta mañana. Aquí es donde de manera particular nos encontramos con el pasaje que hemos leído hoy. Y en el cual Pablo expone de manera, de qué manera nosotros podemos relacionarnos entre nosotros de manera correcta. Y hace un claro énfasis en la solución de conflictos. Vuelvo una vez más a preguntar, y vamos a ir versículo a versículo. ¿Cuántos de ustedes tienen conflictos? ¿Cuántos terminan un día sin un conflicto? Muchas veces. El tema y lo bueno de esto es que la palabra paz, la palabra solución, se hace presente en Jesús para que nosotros podamos hallar esperanza y saber que el conflicto no tiene por qué permanecer, sino que en Cristo hay solución. En Cristo hay solución para los conflictos que se nos presentan en la vida diaria. Debemos aprender a lidiar con ellos, con la ayuda de la palabra de Dios. Quisiera hablarle en esta mañana entonces, queridos hermanos, de tres cosas. Lo primero, quisiera hablarles de lo necesario, de lo que es indispensable para solucionar un conflicto. Porque antes de decirles, o antes de hablar de qué debo hacer para solucionar un conflicto, cuál es la certeza que yo tengo que el conflicto se va a solucionar, tenemos que hablar de qué es necesario para que un conflicto se pueda solucionar. Para luego hablar de cómo debemos actuar para que el beneficio pueda llegar a nuestra vida y cuál es la certeza que tenemos respecto de que ese beneficio del cual estamos hablando en esta mañana, del beneficio de los conflictos, pueda realmente a nuestro corazón darle paz. Entonces, queridos hermanos, el versículo 1 y 2 dicen lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo necesario en la vida, no solo de los creyentes, sino en la vida de todo ser humano para realmente poder solucionar conflictos en su vida. El énfasis del versículo 1 es el siguiente, en donde el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses: si es que alguna consolación hay en Cristo, si es que hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, continúa el versículo 2 y dice: completad mi gozo, que significa llénenme de alegría. Entonces lo que Pablo menciona es la base para la acción de Dios. Dios nos llama a examinarnos en esta mañana. Y la pregunta es: ¿están estos elementos en tu vida, querido hermano? ¿Están estos elementos presentes en tu relación con Dios? ¿Están estos elementos presentes en tu relación con tu familia? ¿Están estos elementos presentes en tu relación con la iglesia? ¿Qué elementos, pastor? ¿De cuáles elementos usted está hablando? Vamos a hablar un poco de ellos. Pero debemos hacernos esta pregunta. Lo que entendemos de las declaraciones de Pablo en este primer versículo es que si estas cosas que él menciona en el primer versículo de Filipenses capítulo 2, si estas cosas no están presentes, es imposible que los conflictos se solucionen. Por eso que hablo de lo necesario. Nosotros siempre queremos irnos a lo práctico. Ya, 3 cucharadas y a la papa. Hablemos directamente. ¿Cómo soluciono el conflicto, pastor? Dígame qué hago.
No es así tan fácil, hermano. Hay cosas que son necesarias y Pablo las menciona. Y qué bueno que las mencione, querido hermano. Qué bueno que él las pueda mencionar. Por lo tanto, la base o lo necesario para solucionar los conflictos en la vida de todo ser humano es Cristo Jesús. Si algo nos estimula a Cristo, si su amor nos consuela, fíjese en las preguntas que les estoy haciendo, si su amor le consuela, si su Espíritu Santo le aprieta el corazón, si realmente hay algún afecto profundo, que es el que deberíamos sentir por nuestros hermanos y aún más por quienes no conocen a Jesús, si hay ganas de hacer algo, misericordia, entonces usted y yo tenemos lo necesario para poder beneficiarnos de los problemas que se vayan a presentar. Así parte Pablo su exposición. Por eso que él dice, si hay alguna consolación, está haciendo casi como un sarcasmo de, bueno, si estas cosas están en ustedes, completen mi gozo, llénenme de alegría. Continúa el versículo 2 y dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por esto es que Pablo continúa esta exhortación en el versículo 2 y dice, estas palabras con las que sigue afirman una realidad de la cual ya hemos hablado en la introducción al mensaje, en donde él está afirmando que los conflictos van a estar presentes siempre. Por lo tanto, debemos mantener la unidad. Por lo tanto, debemos permanecer en el mismo sentir. Por lo tanto, debemos procurar animarlos los unos a los otros y comprobar si Cristo y su amor nos consuelan. Y si hay comunión con su Espíritu, si hacemos misericordia, si hemos desarrollado afectos profundos entre nosotros, y si no es así, tenemos que sentir una misma cosa y solucionarlo. Porque esto es necesario antes que cualquier otra cosa. Procuremos entonces, queridos hermanos, lo necesario antes de actuar y de querer ver resultados. Antes de querer ver que un conflicto determinado en tu familia, en tu propia vida, se solucione, ¿y hasta cuándo va a seguir esto? Antes de esperar que eso se solucione, veamos cómo Pablo dice, esto es necesario antes que cualquier cosa. El versículo 2 hace un énfasis muy especial a la idea de que esto no es una sola vez. No es que el Señor ya me consoló, que su Espíritu Santo ya me apretó el corazón respecto a una situación específica. No, cada vez que nos enfrentemos a una situación específica, ¿está el Señor apretando nuestros corazones? ¿A cuánto les consuela el amor de Cristo esta mañana? El amor de Cristo. ¿A cuánto les produce, les estimula Jesús? ¿Cuánto el Espíritu Santo les aprieta el corazón? En medio quizá de una situación de pecado, en medio de una situación de conflicto, en medio incluso de la alegría, del gozo que nos producen las cosas del mundo. ¿Cuántos somos capaces de hacer misericordia hacia el otro que lo necesita? ¿Cuánto desarrollamos afectos entrañables? De hecho, el texto, siendo más enfático, dice afectos que salen de las entrañas. Son afectos muy profundos los que dice la palabra del Señor. Entonces, antes de continuar, ¿tenemos lo necesario para solucionar conflictos o no? Estamos buscando desarrollar en nuestra vida estos elementos que son necesarios para poder solucionar cualquier conflicto que se nos presente. Si podemos decir un sí, entonces estamos preparados para poder beneficiarnos de los conflictos que se presentan. Si podemos decir un sí, Señor, yo estoy buscando esto, yo siento a tu Espíritu Santo apretando mi corazón, tu amor me ha consolado, tu presencia me ha dado paz, tú me has dado consuelo. Señor, tú has hecho que yo actúe en misericordia y que pueda desarrollar afectos entrañables con mis hermanos, con mi familia, incluso por aquellos familiares que no me aman, les amo eternamente y quiero poder hacer algo por ellos. Si eso está, entonces Dios en esta mañana nos dice claramente, tienes lo necesario para solucionar los conflictos, tienes lo necesario para beneficiarte de los problemas que se te presentan, hazlo. Y si estas cosas no están, oremos al Señor en este día, para que Él pueda desarrollar estos aspectos tan profundos que el versículo 1 y el versículo 2 exponen.
Pero no lo desarrollemos una sola vez, sino que Pablo es claro en el versículo 2, en donde dice, completen mi gozo y permanezcan unánimes en esto. No cambien su manera de pensar respecto a qué cosas son las importantes, qué cosas son las necesarias. Teniendo el mismo amor, unánimes, sientan una misma cosa. Sentimos todos nosotros que estos elementos de los cuales hemos hablado en el versículo 1 son necesarios para solucionar los conflictos. Quizás no lo habíamos considerado. Puede que no, puede que sí. Dios se lo dice esta mañana. El mensajero, que en este caso tengo la bendición de poder ser yo, se lo digo en esta mañana. Procure lo necesario antes de actuar y antes de querer ver resultados. Pero ahora bien, si hemos procurado eso necesario, tenemos que actuar. Y la palabra del Señor así lo expone. En el versículo 3 y 4, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Antes bien, muchas gracias, mi hermana Irene, que el Señor la bendiga. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así dice la palabra del Señor, ¿no? Le doy 10 segundos para que vuelva a leer esos 2 versículos solitos mientras yo me tomo un sorbito de agua. Refrescante. No voy a decir lo que el Moisés estaba esperando que dijera. Refrescante. Damos gracias al Señor, hermanos. Entonces el texto es hermoso en su desarrollo y nos dice que así como el apóstol Pablo nos invita a la unidad y al estar de acuerdo en que esto es necesario, también nos dice estén unidos en pensar lo siguiente: que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad debemos estimarnos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Muchas veces, aún teniendo un buen sustento teológico, la palabra de Dios de nuestro lado, iniciamos batallas con las cuales lo único que deseamos es conseguir triunfar. Por esto, junto a la unidad en la cual hemos hecho un largo énfasis estos domingos, que hemos hablado de esta serie de aprender a vivir juntos como familia que somos del Señor, debemos cultivar otras cualidades. Y aquí la palabra del Señor nos habla de esas cualidades que debemos cultivar, teniendo lo necesario para poder solucionar los conflictos. Y esas cualidades, algunas que menciona el versículo 3, son las siguientes. Pablo nos exhorta que la contienda y la vanagloria no deben estar presentes, debemos erradicarlas de nuestra manera de relacionarnos con las personas. ¿Qué significa esto? Que no debemos buscar pelear, mucho menos discutir, o por medio de ello sentir que mi postura triunfó. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Palabras duras para muchos de nosotros. Por lo menos para mí. Yo me reconozco ante este texto de la palabra del Señor, en donde me puedo jactar quizás de tener lo necesario. Señor, tu amor me aprieta el corazón. Tu Espíritu Santo me redarguye de pecado. Señor, tu gloria para mí es lo más importante. Pero cuando me enfrento a la acción de la cual el Señor me está hablando, muchas veces tropezamos en esto. Y el Señor nos dice, no se relacionen entre ustedes, no solucionen los conflictos buscando pelear una contienda, tampoco vanagloria, que tu postura sea la que gane. Ahora bien, es muy seguro que si usted está buscando al Señor y la postura que usted tiene es la correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, lo más seguro es que usted, voy a decirlo así, salga ganador. Lo más seguro es que sea eso. El tema del texto es que el deseo de su corazón no sea buscar triunfo, no sea vanagloriarse de que, viste, yo tenía razón, po. Si yo te lo dije. Entonces, ¿cuántos buscamos solucionar conflictos para terminar con la famosa frase, yo te lo dije, yo tenía razón? ¿Cuántos buscamos solucionar los conflictos simplemente para pelear, por contienda? No, no. Nos pasa eso. Entonces la palabra de Dios
nos confronta. Nos confronta y no podemos pasar por alto estas cosas que están ahí, claras en el texto para nuestra vida. Porque nosotros leemos, vemos la exhortación que el apóstol Pablo nos hace y debemos decir que por sobre nuestra inclinación natural, que es considerarnos a nosotros primero, el apóstol Pablo nos invita a considerar al otro. Ahora bien, ¿qué significa esto cuando hablamos de los conflictos de la vida en familia, de la vida en comunidad? Esto significa que usted y yo no podemos considerarnos mejor a nuestro hermano. Eso es algo muy importante en nuestra relación matrimonial también. Muy importante. Confieso con todo mi corazón. Fue algo que yo sentí muchos años respecto de mi esposa. Por ciertas cualidades, yo entendía más la Biblia y siempre se lo decía, no, pero es que yo entiendo más este texto, mira, es que tú tenías otra formación y no vayas a entender. Y claro, yo no se va sintiendo mejor. Yo soy el que tiene los argumentos para decidir de esto, tú no tienes argumentos para decidir de esto. Eso es insano, porque no es bíblico. Yo no me estoy considerando menos que ella. Aunque tenga los argumentos para decir, pero es que la verdad es que en el papel parece que yo tengo más... ¿Y qué tiene el papel? ¿Y qué tiene lo que tú pienses de ti mismo? Si la Escritura dice, siempre considérate menor que el otro. Siempre considérate más bajo que el otro. Ahora esto es una actitud mutua, en la cual en la relación matrimonial yo debería tenerla y ella también debería tenerla, para que lleguemos a las frases del principio. No soy yo, no eres tú, es Cristo. Esa es la frase que deberíamos llegar a esgrimir nosotros con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en todo contexto. La palabra del Señor hoy sin duda va trabajando poderosamente en nuestras vidas. Quiero nada más mencionar un punto antes de avanzar respecto de quien no es creyente. Siempre debemos tener presente la obra salvadora de Cristo en su vida y el testimonio de la nueva vida que Dios nos ha dado. Esto significa que debemos considerar a esa persona, no pensar en mí, sino en lo que esta persona que no cree en Jesucristo necesita. Esa persona necesita tu buen testimonio, esa persona necesita tu paciencia, esa persona necesita tu amor, tu misericordia. Porque por lo general cuando hablamos de relaciones familiares con inconversos, hermanos, hermanas, pero es que yo estoy casado con una persona que no cree en el Señor, es que mi mamá vive en mi casa y tampoco cree en el Señor, es que tengo compañeros de trabajo, mi jefe es ateo, mi jefe pertenece a otra religión, por ejemplo. Entonces nosotros en ese momento debemos considerar al otro respecto de su necesidad de salvación. Es muy importante eso, su necesidad de salvación. El versículo 4 dice que no debemos mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo miro mis necesidades, queridos hermanos? ¿Cómo miramos nuestras necesidades? ¿Qué significa realmente pensar en el otro según la Biblia nos está diciendo? ¿Cuántos pensamos en el otro? Yo pienso en el otro. Veamos si realmente pensamos en el otro. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto llevando una discusión con el fin de lograr supuestamente el beneficio de otro, pero en el fondo hemos estado buscando el propio? ¿Cuántos de nosotros, con esa pantalla de decirle a la otra persona, es que lo que yo estoy haciendo, créeme, es por tu bien, es por tu bien? ¿Pero cómo? No, es por tu bien. Haz lo que yo te estoy diciendo porque mira, esto es por tu bien. E insisto en esto, puede que usted esté en lo correcto, pero ¿qué es lo que está dibujando su corazón? Realmente cuando usted está diciendo a una persona, hermano, hermana, hijo, hija, lo que yo te digo es por tu bien, ¿es por su bien o es por tu propio bien? Para salir triunfador y que tu argumento y que tu postura y que tu manera de ver la vida es la correcta, o Cristo se lleva la gloria.
Es muy importante que nosotros podamos realmente reaccionar frente a estas preguntas. Yo por nada, yo suelo en mis mensajes, en los mensajes que el Señor nos permite compartir, hacer preguntas. Me gusta este tema de lo inductivo porque creo que es útil. Puede que usted no me pueda responder directamente, pero creo que su corazón se va respondiendo a estas preguntas. Es fácil, muy fácil, en medio de un problema encontrar un argumento escritural que sostenga mi posición. Es muy fácil. La mayoría de nosotros, los creyentes, para solucionar un problema familiar, para solucionar un problema de iglesia, buscamos un texto que de una u otra manera pueda respaldar nuestra posición. Lo difícil es, y es a lo que Dios nos llama, es esforzarnos en buscar una palabra que bendiga a la persona o a las personas con quien tengo el problema. Con esto yo no sostengo un suicidio ideológico. Quiero que entienda la expresión. Poco menos que porque ya tengo que pensar en el otro, no soy capaz de expresar mi idea y tengo que renunciar a ella, me mato ideológicamente, no dejo que mi idea fluya. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de cuál es la intención del corazón que está conduciendo mis ideas. Cuando estoy discutiendo, cuando yo estoy considerando al otro más que yo, como decía el versículo 3, cuando, como dice el versículo 4, cuando yo no estoy mirando por mí, sino estoy mirando por el otro, ¿qué estoy considerando? El amor fraterno. Estamos colaborando para que las personas puedan crecer, para que aún aquellas personas que quizás no nos aman puedan también verse beneficiadas. De eso nos habla este texto, lo que significa realmente al momento de solucionar un conflicto, de actuar, que es no mirar cada uno por lo suyo, sino por lo de los otros. Primero que todo, mirar por Cristo. Pensar, conducir nuestro corazón hacia lo que Cristo Jesús haría y desearía para esa persona que está en un conflicto conmigo. No se trata de yo quiero esto, voy a buscar un argumento en la Biblia que me respalde para que se haga lo que yo quiero. Así no funciona el asunto. El asunto siempre debe funcionar en nuestro corazón. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Para que así nosotros incluso nos podamos encontrar que Dios nos está llamando a hacer algo que no nos va a traer un beneficio. Que quizás nos va a implicar renuncia, humillación, más paciencia. Pero sin duda que Dios se va a glorificar. Y eso es maravilloso. Entonces, queridos hermanos, hemos hablado en esta mañana respecto de lo necesario para poder solucionar un conflicto, y eso es intransable. Teniendo lo necesario, nosotros podemos actuar para poder solucionar un conflicto y obtener un beneficio de ello. Ahora bien, viene la típica pregunta que nos solemos hacer nosotros, esta sociedad tan pragmática que queremos resultados. ¿Cuál es la certeza de que lo que usted está diciendo va a funcionar en mi vida? Cristo Jesús. Por eso que esta es la parte más larga del texto y la más corta de exponer. Porque para hablar de Cristo no se necesitan palabras. Hay que presentarlo como la Biblia lo presenta. El texto en el versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nos muestra un camino y testifica sobre la bendición de actuar por amor a los demás y no a nosotros. Entonces, si usted y yo queremos una certeza real de que el modelo que la Biblia está presentando para solucionar conflictos en la vida funciona, tenemos a Cristo. Tenemos el testimonio de Jesús, en donde Pablo dice: haya pues el sentir que hubo en Jesús, esté en ustedes. ¿Qué hizo Jesús? El texto lo describe. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. Si usted dice, ya, pero ¿y quién lo ha hecho así? Tenemos a Cristo. Por eso hablo de esta certeza de que hay un beneficio. Tenemos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo pone delante de nosotros a Cristo, quien despojándose de su posición consiguió lo perfecto para quienes creyeron, para quienes creen y para quienes creerán en su necesaria redención. Porque necesitamos al Señor. Filipenses 2:9, 10 y 11 exponen que el beneficio sí se obtuvo, que el conflicto sí se solucionó y que Jesús se relacionó con el conflicto cósmico del pecado de la manera correcta, conforme al Padre había estipulado antes de la fundación del mundo, como dicen las Escrituras. Porque el texto dice en los versículos 9, 10 y 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo entonces soluciona el conflicto cósmico. Jesucristo soluciona el conflicto del pecado. Y a través de un gran problema que es el pecado, Jesús logra un beneficio. ¿Se fijan a dónde llegamos, cierto? Como el texto nos lleva a esto, como un conflicto terrible llamado pecado, un conflicto en el cual aún la sociedad está involucrada, Jesús saca el mejor beneficio y hace brillar la gloria de Dios para nosotros y mostrarnos que hay misericordia, que hay perdón, que hay esperanza, que lejos de Él seguramente esas cosas no brillan y parece que estamos perdidos, sin rumbo, sin consolación. Pero teniendo lo necesario en el Señor, como expone el versículo 1 y 2, vamos a poder actuar de la manera correcta, como expone el versículo 3 y 4. Y sí, claro que sí, vamos a tener la certeza de que hay beneficios al momento de, como creyentes, enfrentarnos a los conflictos. Dios no dijo que iba a erradicar los conflictos en nuestra vida cristiana. En algún momento van a desaparecer. Lo que Él dijo, que Él había vencido al mundo. Lo que Él dijo, que Él había triunfado sobre el mundo. Por lo tanto, podemos tener paz. Por lo tanto, podemos tener ausencia de conflicto en nuestra vida, en momentos cuando se presenten, que se ausenten, que desaparezcan por la obra del Espíritu Santo, que está haciendo constantemente en cada una de nuestras vidas. El ejemplo de Jesús, su actitud, es para nosotros el modelo correcto a seguir. No es una renuncia enfermiza a la de Cristo a un capricho del ser humano. Claro que no. Jesús no murió porque el hombre quería ser salvado. Porque el ser humano, nosotros, no queríamos ser salvados. No teníamos idea de la salvación. Vivíamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Pero un día, el Señor quiso aparecer en nuestro camino. Yo no te busqué, sino que, Señor, tú saliste a mi encuentro, iluminaste mi corazón, abriste mis ojos, estás quitando las manchas que me impiden ver lo glorioso de tu obra en mi vida, y puedo, sin duda, ver tu perfecto amor. No es entonces un capricho del ser humano el cual Jesús soluciona, sino que en unidad con el Padre y con el Espíritu, pensaron eternamente en nuestra necesidad, más allá incluso de lo que nosotros no podemos ver a causa del pecado. Y ellos quisieron darle solución a nuestra verdadera necesidad. La certeza del beneficio en medio de un conflicto es la obra redentora de Jesús. Por esto Pablo inicia su exposición respecto del sentir y la obra de Cristo, llamándonos a nosotros a tener ese sentir. Para aquel que ha creído en Jesucristo, reconociendo su necesidad a causa de su corrupción interna, siempre la obra de Cristo va a ser un testimonio fiel respecto de las promesas de Dios en estos casos de los cuales hemos hablado esta mañana. Amados hermanos, amigos, Jesús encarna el modelo al cual nosotros somos llamados.
Su victoria sobre el conflicto del pecado es nuestra esperanza. Su victoria sobre el único gran conflicto que el ser humano tiene, que es el pecado, el único gran problema que el ser humano tiene, nos da esperanza. En medio de una vida llena de conflictos y contradicciones, el Evangelio de Jesucristo nos liberta de ellos, desde lo más profundo de nuestros corazones, queridos hermanos. El Evangelio también es vida para hoy, no es solamente una esperanza futura, sino para hoy. Jesús nos habla de la paz, Jesús nos habla de estas maravillosas cosas que Él quiere que nosotros podamos cultivar en nuestra vida, queridos hermanos. En esta mañana ese es el llamado, a que cuando usted se enfrente a lo inevitable, porque los conflictos están ahí, usted pueda tener lo necesario y actuar. Y no actuar sobre un piso movedizo, sino que actuar en certeza, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Actuar en certeza de, Señor, voy a actuar conforme a tu palabra, con la esperanza de lo que tú dices que va a pasar, va realmente a suceder. Y yo voy a ser beneficiado por esto. Concluyo. De esta manera, nuestro buen Dios nos enseña a limpiar esas manchas en nuestra vista. Manchas que nos impiden ver lo maravilloso de su obra redentora. Miremos entonces, queridos hermanos, hacia adelante y tomemos el ejemplo de Cristo para solucionar los conflictos menores que nos impiden disfrutar a plenitud la salvación. Digo menores porque, insisto una vez más, el conflicto grande, el verdadero conflicto, ya se solucionó. Y eso para usted debería ser esperanzador. Señor, si de este conflicto fluyen todos los demás pecados y los demás problemas, mis discusiones, mis peleas, todas esas cosas, y tú ya solucionaste esto, ayúdame a solucionar estas cosas menores. Y el Señor nos ayuda y nos habla esta mañana. Ok, Francisco, ¿quieres solucionar las cosas menores primero? ¿Tienes lo necesario para poder solucionar los problemas? A ver, vamos al versículo 1, versículo 2. Sí, Señor, tengo lo necesario. ¿Te has dispuesto a actuar de acuerdo, coherentemente a lo que la palabra del Señor te está diciendo? ¿Te has considerado menor que el otro? ¿Has pensado en las necesidades del otro? ¿Has buscado solucionar los conflictos no por contienda, no por vanagloria? Sí, Señor, sabes que de verdad que me he querido esforzar en eso, el Espíritu Santo ha hecho esa obra. Entonces ten la certeza de que el beneficio va a venir. Porque ten ese sentir que hubo en Jesús, el cual llegó hasta la muerte, el cual muchas personas de repente lloran y se quejan, ¿por qué mataron a Jesús? No deberían haberlo matado. Él tenía que morir, él lo sabía. Él venía dispuesto a morir. Entonces él vio su gozo cumplido en la cruz. Para nosotros, seguramente no veríamos nuestro gozo cumplido llegando a ser crucificados. Pero qué bueno es Dios que nos da esa esperanza de poder crecer en su verdad, queridos hermanos. El beneficio de los conflictos en nuestra vida es tener la certeza de que en Cristo hay soluciones reales para estos conflictos. El mensaje de nuestro buen Dios en esta mañana es a no buscar conflictos. Porque uno dice, bueno, si los conflictos tienen beneficios, seamos conflictivos para que se produzcan beneficios. No es eso. Lo que en esta mañana yo he querido poder compartir con ustedes es que frente a la realidad de que los conflictos están, porque están, frente a esa realidad, nosotros sepamos que en Cristo hay una solución. Ese es el mensaje. Los conflictos están. Tienes conflictos, no eres una peor persona. Oh, pero es que yo veo a tal familia y como que son intocables, no pasan nada, no tienen ni un problema. Algún problema tendrán. Los conflictos están. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Los conflictos hay. Si hay familias quietas quizás dentro de nuestra iglesia, más piadosas, más tranquilas, quizás están llevando a la práctica este modelo. Lo necesario está. Están actuando de acuerdo a eso y más que esperar resultados, viven en la certeza de que esas cosas van a suceder. En algún momento van a suceder. Entonces no te sientas menor, no te sientas peor que el otro, no te sientas fracasado si hay más conflicto o menos conflicto en tu vida, sino que siéntete esperanzado de que Jesús tiene solución para esas cosas. Nosotros debemos ser obedientes a su palabra. ¿Amén? Sí podemos en Cristo realmente beneficiarnos
de los conflictos que se nos presentan. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Quiero invitarles a que se pongan de pie esta mañana y podamos orar y agradecer al Señor por su misericordia.